Deja de ser tú de Joe Dispenza, un puñetazo cuántico a tu zona de confort creativa. Este libro no viene a decirte que te ames, medites y pongas incienso mientras escribes, aunque si lo haces tampoco justo, yo lo hago. Viene a decirte que si sigues siendo el mismo escritor de siempre, vas a seguir escribiendo lo mismo de siempre. Brutal, ¿no? Sí, Joe Dispenza nos lanza una joyita así tipo: tu mente no solo es una radio vieja que repite tus traumas creativos tipo loop. No, es una central nuclear con potencial para crear realidades, personajes y mundos si aprendes a usarla. Sí, suena mucho a ciencia ficción, pero tiene respaldo en neurociencia, física cuántica y un toque de ya basta de excusas. Mira, hay unas realidades que tú necesitas digerir y te las voy a mencionar. La puedes digerir con o sin café, como quieras. Primero, la física cuántica también aplica a los escritores. Sabes que el simple hecho de observar cambia la realidad, ¿verdad? Pues aplica también esto cuando escribes. Si estás enfocado tu atención en voy a fracasar, esto es una mierda, nadie me leerá, felicidades, estás creando exactamente eso. Y si enfocaras tu energía en la historia que sí quieres contar, todo sería muy distinto. En los lectores que sí conectarán contigo, enfócate en eso. Estás moldeando tu realidad literaria en cada segundo, aunque no te des cuenta. 2. Tu piloto automático es un escritor mediocre. Dispensa recuerda que vivimos en piloto automático, repitiendo patrones, frases y traumas recicladas. ¿Eso te suena? Un ejemplo bastante incómodo te lo voy a dar en este momento. Llevas 3 novelas con el mismo tipo de protagonista y los mismos dramas. ¿Coincidencia? Yo no creo. Así que ese es tu subconsciente reciclando emociones no procesadas. Ups. La solución es reprogramar tu mente como si fuera un viejo Windows lleno de virus. Así que ¿cómo lo vas a lograr? Haciendo meditación, baby. No hay otra. Interiorizando y pensando en qué es lo que está ocurriendo para cambiarlo. Tienes que hacer cosas distintas para lograr cosas distintas. Así que rompe el hábito de ser el mismo escritor de siempre. ¿Quieres escribir diferente? Entonces deja de ser el escritor que ha estado escribiendo lo mismo hasta ahora. Así de simple, así de brutal. No, ¿sabe qué? Es demasiado sencillo. El ciclo de la autoderrota es esto. Piensas, no soy bastante bueno. Te sientes frustración, ¿cierto? Escribes cualquier cosa menos lo que amas escribir. ¿Cuál va a ser el resultado? Te reconfirmas y confirmas que no eres bueno. Y vuelves a empezar. Dispensa no te dice piensa positivo y ya. Te dice que sientas como si ya fueras ese escritor que quieres ser, porque esa emoción coherente es la gasolina de tu transformación. Piensa que eres bueno y escribe lo que te gusta y ya está. Vas a conseguir lectores que te lean. Y si te dijera que tu cerebro tiene 3 versiones que están boicoteando tu éxito. 1. El pensante piensa en escribir pero no escribe. El 2, el que actúa, escribe pero sin alma, como si fuese una tareita del colegio. 3, el que es, vive, siente y crea desde la identidad que desea. Y ahí entra la meditación. No para vaciar la mente y ver mariposas, para reconfigurar el disco duro y dejar de actuar como un escritor de segunda. La meditación sin flores ni mantras. El método Dispensa para escritores. Silencia tu ruido mental si es que te dice esto no va a funcionar. Silencia eso. 2. Detecta tu basura emocional, las frustraciones, los miedos, las comparaciones baratas. 3. Decláralo. He sido un escritor inseguro, repetitivo y con miedo al que dirán. Con honestidad, sin llorar, por favor. 3. Suéltalo. Deja que ese yo antiguo se largue con dignidad. 5. Observa tus reacciones viejas y cámbialas como cambiarías un párrafo mal escrito. 6. Crea tu nuevo yo escritor, más audaz, más libre, más tú. Y 7. Practica ese nuevo yo hasta que se vuelva real. Sí, todo esto suena intenso, pero nadie escribe algo memorable desde la zona cómoda, desde la mente analítica, no. Tienes que entrar en flow, hacer las cosas que te gustan, cómo te gustan y cuándo te gustan. Aplicaciones crudas y reales para escritores. Si tienes un bloqueo creativo, medita. ¿Tienes miedo? ¿Inseguridad o es flojera? Identifícalo antes de culpar al universo de que es que no puedo, no hay luz, no hay esto. No. Deja de poner excusas. Si incurres en el error de los personajes planos,
entra en tu lado oscuro, ese que ocultas hasta en tus diarios. Desde ahí nacen personajes memorables. Lee de esos personajes que quieres escribir y vas a desarrollarlos mucho mejor. Sobre la construcción de tus mundos. Antes de escribir, medita, visualiza ese mundo con olores, texturas, tensiones. Después empiezas a escribir. O sea, no vas a escribir sobre la marcha. Primero analiza mente, medita. Meditación activa se llama eso. También tienes que salir de la rutina. Estás escribiendo como un autómata. Necesitas dejar de ser tú y reconectarte con lo que te apasiona. Y también evitar el miedo al rechazo. Siempre va a haber alguien que te odie. ¿Y qué? Medita hasta que tu validación interna pese más que los likes que quieres conseguir. Entonces, ¿vas a seguir escribiendo desde tu yo limitado o vas a reprogramarte para crear historias que de verdad importen o que de verdad te importen a ti? Dispensa no te va a prometer millones de lectores, pero sí te da el mapa para convertirte en el escritor que de verdad tú quieres ser o que naciste para ser. Y el que aún no crees tú que eres capaz de lograr o de llegar a ser. Y si todo esto te parece una locura, bueno, perfecto. El arte nace del caos, no del control. Ahora cuéntame, ¿qué patrón mental estás listo para romper como escritor? Déjalo en los comentarios y compártelo con otro escritor que también necesita dejar de ser él. Bye.